Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la revista Amartya. Todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Revista Amartya empieza a abrirse hoy. Tema el interior. ¿Está bien dicho? ¿Sí o no? Lo resolvemos hoy. La solución no es tirar napalm en las villas. Hablamos del interior del alma, el interior de un país, el interior del bolsillo, diseño de interiores. Los pichoncitos de la oligarquía. Eso que somos adentro y que nadie puede descifrar. Una gran porción. ¿Qué siente cada uno adentro, en su interior? Es una incógnita que hoy intentaremos resolver. Arrancamos con todo. Está el señor Nicolás Dulcich, un gran explorador de interiores. En mi interior tengo mucha oscuridad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay más partidos. Estamos mal acostumbrados. Muy difícil. El primer día que no tuvimos partido fue duro. ¿Qué veo ahora? Vi un partido repetido. Yo media hora la paré. En silencio. El Mundial. En Qué el lindo. interior de mi casa. El interior. La señora Mariana Collante, a ver qué nos dice Mariana Collante. No, ¿cómo vas a decir eso? No, Mariana, por favor, está llegando. Está en el interior del edificio, pero bueno, no puede salir de donde está. Pero eso en un ratito nada más. Bien. Ya llega Mariana Collante. Vio que se traba la puerta del baño. Se traba la puerta del baño y no sé por qué cuando subí las escaleras, los cordones. Siempre pasa. Bueno, les decía, hoy vamos a hablar del interior, de ese lugar que le hemos dado a la extensión de la República Argentina. Es la primera referencia que uno hace. No quiero ponerme progresista, pero no me parece mal hablar de interior. Y tampoco descalificaría esa idea porque también es una manera de hablar de casi toda la Argentina, menos Buenos Aires. ¿Está bien dicho? No, y habla de una forma de pensar al país, de pensarnos como país. También habla desde dónde se narra, que por lo general es de la ciudad puerto, que es desde donde se entraba al país. Porque si hablamos de interior, hablamos de exterior. Claro, finalmente esta historia que la hemos contado muchas veces del Virreinato del Río de la Plata, que se fue construyendo en función de esa salida del puerto. Tiene que ver con la historia, se puede decir objetiva, pero también eso le fue cargando un montón de sentido. Sí, un sentido colonial. Ahí tenemos claramente un resabio del vasallaje que supimos heredar de la lógica imperial española. Pero no es el único interior. Hablamos de literatura, se me venía bien a la cabeza, muchas veces hablamos, o alguna vez en una columna de Mariana Collante, hablamos de Virginia Woolf, es decir, las mujeres, lo único que necesitamos para escribir es sentarnos y sentarnos en nuestro cuarto, en un lugar privado. Un cuarto propio. Un cuarto propio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Pudo salir de donde estaba? No, estaba encerradísima. En el interior, en su interior. En el interior de mí misma. Y no podía salir, déjenme salir. Es una radio concepto la que hacemos nosotros. Claramente. Por supuesto. ¿Hay alguna duda? ¿Te cabe alguna duda? Virginia Woolf plantea eso, no ha cambiado mucho. Para escribir, hablamos de ese arte en exclusiva, cualquier tipo de texto que uno prefiera hacer, más allá de la recolección de ideas, necesita un interior, un silencio y un tiempo. Y la llave de la puerta. Y unos mangos también, ¿no? No, bueno, pero habla de eso, una economía individual y el tiempo para dedicarse, porque nos están robando el tiempo, básicamente. Bueno, es que va a haber que romper con eso. Yo pienso en el WhatsApp, el gran esclavizador de era nuestra intimidad, que vos llevas a tu casa y bueno, yo qué sé, volvías mañana al trabajo, recuerdo siempre un jardinero, unos trabajos raros que he tenido en mi vida, no yo jardinero, pero sí me cruzo con este hombre muy laborioso y él me decía, viste, hablando de levantar las hojas, que es un retrabajo, cuando tenés 2 hectáreas de parque, y me decía, hay que dejar algo para el lunes, ¿no? Hay que dejar trabajo para el lunes, porque si no,
¿Cómo volvés? Ahora, la idea del WhatsApp se nos ha metido en nuestra intimidad y uno llega a su casa por poner un límite a esa intimidad, ¿no? El exterior y el interior, y uno se ve absorbido por una cantidad de demanda en cualquier horario que, bueno, acá entran los neuróticos, los paranoicos, cualquier tipo de mente que usted tenga tomará un camino distinto, ¿no? Está quien directamente no contesta ningún llamado, te voy a decir, loco, pero ¿qué? ¿Me podés contestar? Y el otro que sufre al ver esa cantidad de mensajes en su celular y no poder dar respuesta a todo. Yo soy de esos. ¿De cuál de los dos? Del segundo. Yo estoy en el segundo plano. Es horrible. Y trato de hacer un esfuerzo muy grande por silenciar el teléfono, dejarlo en otra habitación. Caso contrario, no podés hacer absolutamente nada. No podés lavar los platos. No podés sentarte, no ya digo a leer, a escribir. No podés hacer ningún tipo de actividad por más de 5 minutos sin recibir algún tipo de interrupción. Y eso nos destruye el cerebro. Nos destruye el cerebro y también nos destruye la capacidad de, no digo de atención desde una perspectiva del foco, sino del estar, de la percepción del tiempo. Digo, vas al gimnasio, están todos mirando el celular, contestando en la cinta, vas a la panadería y digo, no, antes había una charla más frugal, ¿no? Del partido, del domingo, mirá la paloma, pasaban cosas. Yo recuerdo con muchísima añoranza esos 45 minutos del colectivo 134, yendo y viniendo de la facultad. 134, amarillo, rojo. Amarillo y marrón y rojo, ¿sí? Porque era tiempo muerto en el cual mi cerebro descansaba. Era un momento en el que yo no podía hacer nada porque no se podía aprovechar de otra forma. Era un momento de trasladarse. Y era un momento de una satisfacción que yo extraño, pero sobremanera. Estar en el interior del 134. Sí, ¿viste cuando se pierde el celular o te pasa algo en el celular, tenés 2-3 días de nada? Bueno, ese es el mejor momento. Te das cuenta que hay otra vida, pero realmente cambia mucho. Y bueno. Y mira, reseñalamos a nuestro operador Silvio Soler, que contaba la semana pasada que dejó el celular todo el fin de semana. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? No pasó nada. Por eso, no murió nadie. Por eso se le fueron las canas, tiene el pelo más oscuro. Definitivamente. Bueno, bueno, claro, después está la viaba que uno se da para poder sostener, hablamos de las canas. Pero volviendo a nuestro tema, ya no del exterior, sino del interior, ustedes verán, tiene varias formas de entrarle. Si les parece, vamos a nuestro compendio de imágenes, sonidos que hoy les trajimos para hablar de este interior a cargo del señor Ariel, ¿cómo? Ariel García. Vamos a escucharlo. Hola, soy Sergio Massa. ¿Estás en el Chaco? ¿Estás en Formosa? ¿Estás en Jujuy? ¿Estás en Catamarca? ¿Estás en La Pampa? ¿Estás en Santa Cruz? ¿Estás esperando? ¿Estás en La Rioja? ¿Estás en Misiones? ¿Estás en Río Negro? ¿Estás en la isla? ¿En Tierra del Fuego? ¿Estás ahí en Entre Ríos? ¿Estás ahí en Córdoba? ¿Estás ahí en un rinconcito de Corrientes? Estás haciendo patria, estás haciendo patria. Es una larga historia que arranca, digamos, con esta primacía de Buenos Aires que tenía el puerto, la aduana. Cuando decimos aduana hay que pensar no en una oficina que recauda nada más, sino en un instrumento que puede decidir te hundo o te salvo, ¿no? Por ejemplo, vos sos de La Rioja y yo digo no entran las máquinas para vino o aceituna de La Rioja. Claro. O sea, que también es un instrumento político la aduana, y así fue usada durante gran parte del siglo XIX, que fue un poco el motivo de los enfrentamientos con los caudillos federales, etcétera, ¿no? Yo viví en el interior. Yo viví primero en Pergamino, después en Trenquelauquen. Los que vivimos en el interior sabemos que es inteligente ir a vivir al interior por cómo se vive. Entonces yo siempre voy a elegir una ciudad de una escala intermedia chica, por lo que te da la calidad de vida. Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. ¡Basta! ¿De qué
que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer. Los pituquitos de Recoleta. Si esa política es o no, digamos, argenta, bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante, porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo, porque sería lo único que comeríamos, y andaríamos con viromes en colectivo, nada más. Por toda la ruta siempre voy a 1000, arrastro mi carro, ¿qué esperas de mí? Espera un rato, que yo ya llego con mi rock and roll. Rock del interior. Sí, hacemos rock rústico, pero lleno de riqueza, porque es el rock de nuestra tierra. La vida en el interior del país, tal cual, en lugares más chicos, es mucho más tranquila. Claro. Sí. Vos tenés un otro tiempo, no hay tanto quilombo con el tema del tránsito. Claro, yo a los 5 años iba caminando al jardín. Por eso es impensado. La gente te da una mano, vas a la casa del vecino, entras, salís. Acá esta cosa de que los chicos los tenés que llevar a todos lados. ¿Quién lo va a buscar? ¿Quién la cosa? Todo es como un estrés para el tránsito, ya el ida y vuelta al colegio, después se hace algún deporte y van y vienen. Todo es un caos que nosotros nos criamos sin eso. Claro, puede ser. Lo tenemos. Y que la vianda y que hay que parar. Claro. Nosotros la vianda que vamos a comer en casa. Por eso. Entonces, ibas a la casa y volvías. Por eso. Eso en nuestra vida no existe acá. Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos. Que así sirve mi canción. Y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. Venimos de La Rioja, venimos en un Renault 12. El país que parimos juntos, el país del interior, el que los cabecitas negras construimos sol a sol, el país por el que ahora vamos, otra vez buscándonos, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo. El país que mira hacia adentro, dice Teresa Parodi. En esta búsqueda por entender, sí, nos fuimos más al perfil geográfico, social, político, pero que es muy fuerte, ¿no? Por supuesto que el interior también congregan todo lo que nos pasa por dentro, pero bueno, es un poco también entender, ¿no? Esta historia de los federales, los unitarios. Fíjate cómo está ahí, al principio arranca con el famoso "estás ahí" de Massa, que fue un chiste, pero que le sirvió. Estás ahí. Pero que cuando uno ve la propaganda no era solamente un comentario que hacía en el programa de Tinelli, sino que después fue una manera de poder hablarle a distintas provincias en su búsqueda de instalarse como candidato presidencial. Por eso es muy importante la provincia de Buenos Aires, pero también es importante cómo vos sos visto en el interior. La voz de el gobernador de Córdoba, hablando de los pituquitos de Recoleta, más allá del personaje político y su ubicación, podríamos hablar largamente del peronismo cordobés, pero esta idea de Buenos Aires y el interior, los unitarios y federales, siempre ha sido una lectura, hay que decirlo, bastante maniquea, bastante esquemática. Sí, pero aparte dentro del interior hay otros interiores y exteriores. No es lo mismo la capital de Córdoba que la periferia. La periferia se refiere siempre a un centro. Digamos, la palabra interior no es absoluta, siempre está en relación a otra cosa. El interior de mi mochila, el interior de la cartera que está dentro de la mochila, así sucesivamente, hasta el infinito. Bueno, ahí mismo en el audio escuchábamos al gobernador de Córdoba diciendo los pituquitos de Recoleta, no los pituquitos de Parque Patricio. Claro. Hay otros centros también dentro de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, bueno, pero por eso mismo digo, me parece que siempre está en relación a, y ahí aparece, porque en Córdoba también hay pituquitos. Pero por supuesto. Los pituquitos que van... Pituquito. Por supuesto. Mira, acá ya llegan los mensajes, me encanta porque en este caso se empieza a calentar la audiencia. Yo me siento, dice Javier de Villa María, yo me siento orgulloso de ser el interior, donde está lo mejor y justamente del centro del país, Villa María. Bueno, este es un debate que también se ha dado en la Argentina. Creo que el único que yo recuerdo con mayor vehemencia, Alfonsín, de que algún día planteó esto de cambiar el lugar de la capital federal. ¿No? Sí.
sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires es el producto de una guerra, parte de la guerra, la guerra civil en la Argentina, y una partición necesaria para poder, no sé, los liberales dominar estos suelos. Sí, y no solo, yo estoy profundamente de acuerdo con esa idea, pero fíjate cómo él mismo queda preso de esa disputa que con la reforma constitucional de 1994 se logra la autonomización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente para que la Unión Cívica Radical pudiese poner un jefe de gobierno y luego un presidente. Es una disputa histórica porque en Buenos Aires está el poder, porque si bien todavía hoy tenemos en Córdoba, para nombrar, ya que veníamos hablando, aeropuertos con rutas internacionales, es decir, la entrada no es solo la frontera Jujuy, Chile o el Río, ni el aeropuerto de Ezeiza, sino que ahora también tenés otros aeropuertos, pero el tráfico marítimo multimodal sigue estando en el Atlántico y sigue siendo hegemonizado por Buenos Aires. Exacto, mira, acá también dice, hola Martia, me hicieron recordar muy chiquita una estación de tren, creo el Sarmiento, ver carteles indicando trenes para afuera, era hacia las localidades alejanas del interior y en otro sentido para el centro, que era hacia la cabecera Plaza 11. Me generaba una contradicción grande, recuerda. Bueno, es que de ese debate queremos hablar. En un ratito también vamos a hablar de las invasiones inglesas, porque fui este fin de semana al Teatro San Martín. Qué hermoso teatro que tiene la Argentina, el Teatro San Martín. Qué impresionante poder ver un barco en escena, para dar una imagen. Pero uno sale de esta obra que protagoniza esta cantante, ahora se me fue de la cabeza. Elena Roger, haciendo de Charlie, así se llama, porque es en base a canciones de Charly García. Más allá de que uno puede discutir sobre cómo quieren contar la historia, está muy bien contada. Y la verdad que vos te vas hinchado el pecho y decir, loco, nosotros sacamos a los ingleses no una vez, 2 veces de esta tierra. Antes de 1810, incluso no se puede entender 1810 sin la resistencia de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires. Bueno, es que uno elige también cómo querer contar historia. Por eso cuando uno va a otra provincia y conoce gente de otras provincias, le dice, yo soy porteño, pero no soy igual a esos chetos que vos conocés. Somos distintos, ¿no? Pero usted me decía, ¿solo cuestiones geográficas? No. Fíjese que de la mano de pensar Buenos Aires y las distintas provincias, hay una lectura que estaba también en el clip que tiene que ver con la calidad de vida. Hablamos recién del WhatsApp, pero hablamos de esto de vivir arriba de autos, llevando y trayendo chicos, era el ejemplo que se usaba en el clip, pero también esta idea de vivir mejor. Hay algo, ¿no?, de las migraciones hacia las ciudades. El peronismo fue producto de eso, de una de sus afluentes, tuvo que ver con esa gran migración de ir a buscar trabajo, o de gente yendo a buscar trabajo a las ciudades, pero que no quiero de vuelta a caer en una zona media naif, clase media, pero sí una búsqueda de vivir mejor, de decir, che, no nos tenemos que ir a la mierda, lo voy a decir en estos términos, decir, che, vámonos al medio de la Sierra de Córdoba, hay unas hay ciudades hermosas en nuestro país, vamos a Neuquén. No estoy hablando en términos de lo que planteó Schwarzenegger, de que la gente va a ir a trabajar a la minera. Consiguió trabajo. No, la idea de salir de estas ciudades que finalmente son parte también de nuestra propia enfermedad. Hay que pensar en irse de las ciudades. Que colapsaron. Que incluso, y no lo digo subjetivamente, sino que objetivamente podemos notar una parábola en el crecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No solo la población total de la República Argentina se está mesetando producto de la economía, sino porque la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana explican y explicaron durante tantísimo tiempo, digamos, más de un siglo de este país, el crecimiento poblacional. Argentina es uno de los 3-4 países con mayor tasa de urbanización del mundo. El 95% de los argentinos vivimos en ciudades. Esto es insostenible. Claro, y ojo, no piensen que estamos hablando solo de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos también Rosario, de Córdoba. Bueno, acá nos escriba Silvi que dice, che, los estoy escuchando hablar del interior y resuenan como porteños autorreferenciales, puertocéntricos, parecen del siglo XIX.
No nos entendió. Ella porque no nos vio las galeras. Claro, no ve la cara. No, estamos jugando con la idea de interior, pero para, obviamente, romperlo. Finalmente, y me parece interesante para poder enmarcarlo, ustedes habrán escuchado a nuestro todavía presidente, que es un audio muy nuevito, hablando de esta comparación con Suiza sobre la idea de la importación. Ahora es otro tipo de interior, Es una brillantez de la estupidez, pero es mega... Es un idiota, ¿no? Pero realmente pero bueno, es un dato impresionante. Diciendo, yo lo quiero remarcar porque me parece interesante remarcar cómo el tipo dice, bueno, si solo importáramos, viviríamos de comer dulce de leche, andar en colectivo y usar viromes. Un montón de viromes. ¿Sabes lo que tengo en la mochila? Lleno de viromes. Bueno, es que nuestro presidente es otro ejemplo más de ese porteñecín céntrico que acá plantea la oyente, que nos une a esa corriente ideológica, de no saber qué mierda pasa en tu país. No, porque más allá del ejemplo tironeado que utiliza y el nivel intelectual del presidente, pero ojo, con pensar de que esto es solamente un monstruo, también es expresión y voz de un montón de la misma que yo he visto de esas provincias que ven en Buenos Aires un enemigo solo por ser Buenos Aires, porque el discurso de los privilegios de Buenos Aires en cuanto a las tarifas, por ejemplo, recontra entró en las provincias que lo acompañaron a Milei. Sí, que es una incapacidad de entender el país en su unidad, en su necesidad de tener un entramado industrial que tiene que estar, por cuestiones de competitividad económica, cercanos al puerto, porque necesitan los insumos que vienen desde los barcos, y que eso redunda en que haya turismo, en que haya consumo, que haya crecimiento. No es solamente con una cuestión geográfica, como decía Mariana acá recién. Tiene que ver con un montón de cuestiones, porque si no, entonces vamos a criticar también el régimen especial de Tierra del Fuego. Claro, y siguiendo en la lectura de los presidentes, tuvimos a un tipo como Carlos Menem, que haciendo abuso de su figura de caudillo, de su tonada, de esa R, que me acuerdo es mi infancia de los 90, todos haciendo chistes, diciendo rabanito, ¿entendés? La remolacha, que fue un gag que fue común, no sé, entiendo yo que viví en el seno de una familia típico argentina, fue parte del chiste. Con ese chiste, Menem, y con este energúmeno que tenemos de presidente, bueno, quiero decir, puede ser un porteño que te mande al muere, pero también puede ser un riojano que te venda como país, porque finalmente no tiene que ver de dónde sos. Es como lo que charlábamos en el programa anterior. Vos podés ser mujer y ser machista. Vos podés ser obrero y ser un carnero. Vos podés nacer en el último rincón de África y pensar que París es lo mejor que le pasó a la humanidad. Bueno, es lo mismo. Hay federales que son porteños. Y vos tenés cordobeses, riojanos, que fueron toda su vida unitarios. Vamos a hablar un poquito de eso, federales unitarios. Me encanta ese debate. Virus. Sí, hay que salir del agujero interior, porque hay algo más allá de toda esta discusión, que lo que estamos metidos todos adentro de una, que hay que despertar, muchachas, muchachos, despertemos. Ganemos la Inglaterra y después despertemos y salgamos de nuestro agujero interior. Hay que salir del agujero interior.